bien, bienvenidos a JR Style, mi nombre es José y locos, así se los digo, me da un montón de gusto verlos aquí porque ya vieron el título del video. Hoy vamos a hablar de esos consejos que ustedes necesitan saber para vestir de la mejor forma posible en la escuela ahora que ya regresaron, porque muchos ahora ya están en clases online, muchos otros ya están en clases presenciales y brother, yo quiero que te veas de la mejor manera y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que quédate en este video que vamos a ver algunos consejos para vestir en la escuela y que tú te vuelvas el más atractivo de todos, el referente. El primer consejo, locos, es que debes de llevar un cubrebocas y miren, en este caso yo les quiero recomendar un cubrebocas en color negro. Porque de entrada estaríamos mal de la cabeza, estaríamos locos si saliéramos así a la calle como si nada, sin cubrebocas, ¿saben? Donde hay más personas, donde estamos con el riesgo latente de podernos contagiar, de poder contagiar, entonces yo no me imagino salir a la calle sin cubrebocas, ¿ok? Si ya vas a salir a la calle, ya de plano, tienes que ir al Oxxo, a la farmacia, a una cita, a la escuela, donde sea, te van a pedir un cubrebocas. Entonces, si vas a llevar un cubrebocas, hazlo, pero yo creo que la mejor forma de verte bien con un cubrebocas es lleva un cubrebocas completamente negro. Porque miren, este color, el negro, no importa si estás de gala, si vas a una fiesta, si vas a un partido de fútbol, a los bolos, con tu mamá, lo que sea. El punto es que un cubrebocas negro siempre va con todos los estilos. El siguiente, locos, es yo pienso que lo más básico e indispensable al momento de pensar en vestir para la escuela es ten playeras básicas. Viste con básicas, azul, verde, tinto, blanco, negro. Porque mira, si tú tienes ya tus básicas que de cajón estas tienen que ser blanca y negra, que ya con estas dos ya te tiraste un parote, ya estás prácticamente del otro lado, te vas a ver muy bien para lo que sea con cualquier outfit. Tengo que decirles que si ustedes quieren probar de las mejores básicas que van a encontrar, con el mejor ajuste, con lo mejor que va a traer a las chicas, yo tengo que recomendarles nuestra marca Porte y en especial nuestra línea dedicada a los básicos del hombre, que es Porte Basics. Porque, miren, yo sé la necesidad que tenemos cada uno de nosotros para poder conseguir ropa de buena calidad. Y miren, eso se vuelve un problema porque no siempre tenemos dónde poder ir a conseguir esa ropa que queremos. De repente vemos ropa o básicos en blogs de moda, en páginas de pasarela, pero ¿dónde la vas a conseguir? Y justo hace un mes acabamos de lanzar nuestra segunda colección, donde acabamos de ampliar nuestra gama de colores a no solo tener lo mismo de siempre, el negro y el blanco, que sí, son de ley. Pero en esta ocasión en Porte Basics quisimos dar una mayor variedad a nuestra colección de básicos y lanzamos azul marino, tinto y rosa millennial, que el rosa millennial ha sido de los más vendidos porque pues son colores que se miran de 10 todo el tiempo, se pueden combinar con lo que sea y no importa, siempre te vas a ver bien. Y a lo que voy con todo esto es que en la escuela lo que menos quieres es ponerte a ver si mañana tengo que ponerme la polo marino con verde o si pasado me voy a llevar la camisa de cuello mao. No, locos, realmente sí está cool que pienses en tus outfits. Muchas veces no tenemos el tiempo como estudiantes para saber cómo vestirnos. Digo, yo estudié en ingeniería y mi tiempo no da para muchas cosas. Entonces, aquí lo que yo quise es, ok, queremos básicos, necesitan ustedes básicos. ¿Qué colores? Blanco y negro, son de ley. Entonces les metería azul, tinto y rosa. En especial todos los colores que lanzamos en Porte, porque son los colores más básicos y que se prestan fácilmente a combinar con muchos otros outfits. Que locos, les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de la descripción para que vayan y lo chequen. Pero locos, esta tela es tan suave, es tan ligera, tan transpirable, se ajusta perfecto. De verdad, locos, van a darle otro nivel a su guardarropa, van a lograr outfits más limpios, más elegantes, únicamente vistiendo Porte Basics. De nuevo, locos, les vuelvo a decir, link en la cajita de la descripción, y si utilizan mi código JR10 les estamos dando 10% de descuento. Uy, locos, esta prenda me encanta y seguramente ya se estarán imaginando cuál es, y tiene que ver con las hoodies. Y locos, oh por Dios, ¿qué les puedo decir? Las hoodies son esa prenda que es como
un súper indispensable, súper básico que la tengamos. Y más si tú eres un estudiante, porque son muy cómodas, siempre se ven bien y además te quitan el frío. Tienen toda la máxima perfección las hoodies. Ahora, 3 pequeños datos antes de irnos a este punto, porque ya los conozco. 1. Nada de limpiarse los mocos, así miren, en la hoodie. Nada de limpiarse. Algo tienen las hoodies que atraen a los mocos. Segundo, nunca le quites su cordoncito a las hoodies. Nunca se la quites. Y por último, número 3, manténla limpia. Siempre manténla limpia, porque como es una prenda exterior, pues está más en riesgo de mancharse y demás. Así que la puedes llegar a manchar ahí de repente, porque pues es una prenda que sueles utilizar unos 3-4 días antes de lavarla. En cuanto a calzado, locos, solo necesitamos 3 piezas. Solo 3 piezas y con esas vamos a lograr un parote para todos nuestros outfits. Número 1, unos sneakers, los que tú quieras. Si me preguntas cuáles, no sé, te voy a decir, los que tú quieras. ¿Te gustan los Jordan? Vas por los Jordan. ¿Te gustan los Air Force One? Vas por ellos. Los Converse, vas. El diseñador también. El punto es que tengas un par de tenis que te guste, que sea el diseño que más te guste, que te encante. Pero ojo, otro par siempre van a ser unos tenis completamente blancos. Entonces, los que tú quieras y unos blancos. Y el tercero son unas Chelsea Boots. No te voy a decir qué color. Pueden ser unas Chelsea Boots café, pueden ser unas Chelsea Boots negras. Créeme, con estos 3 calzados vas a hacer una gran rotación de calzado y nunca se te van a desgastar y siempre te vas a ver muy bien. Que mira, el mismo outfit con tenis, si le metes unas Chelsea Boots se van a ver completamente diferentes. Y ambos looks empiezas a traer lo mismo, pero solamente cambia el calzado. El siguiente, locos, es consigue un atomizador para perfume. Y vean, lo bueno con ese tipo de atomizadores o mini recipientes para perfume es eso, justo porque es pequeño y podemos tener nuestro perfume favorito solamente quitándole la tapa o el rociador e introduciendo este atomizador por la boquilla de perfume. Y haciendo este movimiento es como vas a rellenar este pequeño dispositivo, atomizador, recipiente de perfume, como le quieras llamar. Ahora, este yo lo compré en estas marcas de catálogo, ya sea Avon, Mary Kay, Tupperware. Existen miles, tampoco me voy a especificar en alguno, pero busca en tu catálogo, busca en perfumes y te vas a encontrar este. Me costó 100 pesos y la verdad es que, ya huele increíble Armani. Y lo cool es que si te llega a acabar, puedes rellenarlo con otro perfume o con el mismo. Créeme que ahora que regreses a la escuela, no sabes si te van a presentar a la chica más guapa o esa niña con la que estás saliendo te va a presentar a sus papás. Entonces es bueno que siempre estés oliendo bien. A lo mejor no vas a cargar la botellota, pero puedes cargar este. Yo creo que es bueno que lo tengas en tu mochila y que siempre te estés rociando perfume cada que lo que necesites. Y por último, locos, ten una botella de agua. Locos, es importante que dejemos de consumir plásticos, que apoyemos más a tener nuestra propia botella para estarla rellenando cada que se nos termine. Y así no estamos comprando más y más y más botellas, que se está contaminando el ambiente muy cañón. Por ejemplo, yo compré esta botella de vidrio que está genial, se ve súper fresona. La verdad es de muy buena calidad, es un estilo muy bueno, limpio, minimalista, colores sobrios y es justo para eso, para tomar agua y para no contaminar. Ahora, volviendo con nuestro estilo, yo creo que puedes ayudarte mucho y al planeta utilizando botellas de vidrio para tomar agua. Porque de verdad, día con día estamos desechando botellas de agua. Porque imagínate tu día, en la mañana tu botella de 600 mililitros de coca, después en la tarde tu otra botella de coca, o la de 2 litros para toda la familia, y luego tu botella de agua para el gimnasio. ¿Sabes? Entonces yo te recomendaría en lugar de plástico una de estas de vidrio. Y te juro, estás haciendo un parote por ti y por el medio ambiente. Pero bueno, locos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si fue así me ayudan muchísimo destrozando ese botón de me gusta, porque locos, eso me ayuda mucho a seguir sabiendo que les gustan este tipo de videos y podérselos traer. También por esta parte de la pantalla les voy a dejar un botoncito para que ustedes le piquen. Y si le pican, se van a unir a esta comunidad, se van a suscribir a nuestro canal lleno de estilo. Y locos, los quiero un chingo, son como mis hermanos, de verdad, los estimo demasiado. Les tengo un aprecio muy cañón. Son 5 años haciendo esto y nada, lo seguiré haciendo y nos vemos en el próximo video.